En este problema vamos a aplicar el criterio del punto de burbuja para generar datos presión XY de el equilibrio de fases para un sistema binario. El sistema que vamos a estudiar en este ejemplo es el formado por metanol y benceno a 60 grados centígrados. Para este sistema generar y graficar datos del equilibrio PXY y nos pide utilizar la ecuación o modelo de solución NRTL para el cálculo de los coeficientes de actividad. Entonces, el sistema metanol que va a ser etiquetado con el número 1 y benceno el 2 presenta azeotropía y la ley de Raoult modificada reproduce este comportamiento. Por tanto, utilizaremos la constante del equilibrio de fases de la ley de Raoult modificada, que está dada por la ecuación 1. Comentamos que vamos a aplicar el criterio de punto de burbuja. Sin embargo, también podemos utilizar el criterio del punto de rocío para generar estos datos, presión XY, o bien una operación de flash para poder reproducir el diagrama presión XY. Sin embargo, desde mi punto de vista, es más fácil y sencillo realizarlo con este punto de burbuja. Por tanto, vamos a utilizarlo y recordando este criterio es la sumatoria de la constante de equilibrio por la composición de cada componente, y esta sumatoria se extiende hasta los componentes que formen al sistema y debe de ser igual a la unidad. En KI, que es la constante, sustituimos la ecuación 1, la sustituimos en la sumatoria, la presión sale de la sumatoria, no tiene subíndice y nos quedaría entonces igual a 1 sobre la presión por la sumatoria de la presión de saturación, coeficiente de actividad, por la composición del componente I, debe de ser igual a la unidad. Despejando la presión, el criterio nos queda tal y como aparece en esta parte, que para el sistema binario que vamos a analizar, la presión va a ser igual a la presión de saturación por el coeficiente de actividad y la composición del componente 1 más el mismo término para el componente 2. Lo que vamos a hacer es establecer valores de la composición de la fase líquida, es decir, las XY. Por ejemplo, vamos a tomar X1 igual a 0.1 por diferencia 1, X2 vale 0.9. Para estos valores de la composición de la fase líquida, junto con la ecuación o modelo de solución NRTL, que para el sistema en estudio, los tres parámetros son los que aparecen aquí. Alfa, B12 y el 21 toman estos valores en estas unidades. Entonces, como el sistema está a 60 grados centígrados, hemos establecido X1 igual a 0.1, por tanto X2 0.9. Con esta temperatura y las X, lo que hacemos es evaluar los coeficientes de actividad, tanto del componente 1 como el 2 de la ecuación NRTL, tal y como hicimos el ejercicio de calcularlas en un tutorial anterior o en tutoriales anteriores. De tal manera que el coeficiente de actividad del componente 1 es igual a 5.46 y para el componente 2 de 1.037.
Con la ecuación de Antoine a los 60 grados centígrados, dada por esta expresión, donde la presión de saturación está en kilopascales y la temperatura en grados centígrados, además las constantes A1 de 16.59, A2 de 13.8594, mientras que B y C para cada componente aparecen aquí en estos vectores. Con los valores conocidos de los parámetros y la temperatura de 60 grados, numéricamente hallamos estos valores para las presiones de saturación. En este caso, para el metanol de 84.471 y para el benceno de 52.223 kilopascales. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir en la ecuación 2, que es el criterio del punto de burbuja, las variables que se requieren y que ya son conocidas. La presión de saturación del componente 1, que acabamos de evaluar, 5.46, que corresponde al coeficiente de actividad del componente 1, y la fracción X1, igual a 0.1, más los valores correspondientes a cada término del componente 2. Numéricamente, la presión es de 94.865 kilopascales. Una vez conocida la presión, calculamos la composición de el vapor que está en equilibrio con el líquido, y el vapor no es más que una burbuja con composición, por ejemplo, para el componente 1, Y1 va a ser igual a X1, que ya se estableció y que es igual a 0.1, la presión de saturación, que es de 84.47, el coeficiente de actividad, que es de 5.46, y la presión que hemos evaluado de 94.86 kilopascales. Numéricamente nos da un valor de 0.486. Esto permite generar a 60 grados centígrados los siguientes datos y los resumimos. X1, que se estableció igual a 0.1, con la temperatura, y mediante la ecuación NRTL calculamos el coeficiente de actividad 1, coeficiente de actividad 2, la presión del sistema mediante el criterio del punto de burbuja y la composición de la burbuja de vapor. De esta manera, al realizar análogamente cálculos haciendo un barrido para X1 desde 0 hasta 1, por ejemplo de 0.1 en 0.1, generamos estos datos en tablas para después graficarlos y tener entonces la representación que andamos buscando. Por ejemplo, a 0.1, 0.486, que fue lo que calculamos como Y1. Para 0.2 se obtiene un valor de 0.545 para Y1. En la siguiente tabla se muestran los resultados como resumen y que se llevan a un gráfico presión, composición, que en este caso es del benceno. De tal manera que si los graficamos, el comportamiento es el que se presenta en este diagrama de equilibrio, donde claramente vemos que el sistema es altamente no lineal, es altamente no ideal, se desvía de la idealidad y presenta un azeótropo en el punto donde está marcando el puntero. Entonces, si nosotros localizamos en este diagrama el cálculo que realizamos y se mostró, entonces veamos que en el eje X el valor de 0.1 aparece aquí.
Lo que hacemos entonces es tender esta línea punteada vertical hasta hasta el valor de, en este caso, la presión que nos dio de 94.86. De hecho, aquí nos detuvimos porque aparece ese valor de 94.86 y representamos este punto. Y aquí aparece. Luego, extendemos esa vertical correspondiente a 94.86 kilopascales para representar en este punto el valor de Y1 para X1 igual a 0.1. En este caso, de 0.486, que corresponde a este valor que se marca con esta vertical también punteada. De esta manera, podemos representar los demás datos, también localizarlos, y tendremos entonces la reproducción de la curva, tanto del líquido en saturación como vapor en saturación de este sistema. Por tanto, hemos aplicado el punto o el criterio de punto de burbuja para poder generar datos presión X, Y para un sistema no ideal, tal como el metanol en benceno.